El sol matutino de Londres filtraba sus rayos dorados a través de las nubes grises que se cernían sobre la ciudad, creando un ambiente místico que envolvía las calles adoquinadas del centro histórico. William Henderson, un joven de 26 años con cabello castaño despeinado por el viento y ojos verdes que reflejaban una determinación inquebrantable, caminaba con paso firme por Piccadilly Circus. Sus zapatillas deportivas gastadas resonaban contra el pavimento húmedo, mientras sostenía en su mano derecha un sobre manila arrugado que contenía documentos que podrían cambiar su vida para siempre. Durante los últimos 3 meses, William había estado investigando una serie de transacciones financieras sospechosas que involucraban a varias organizaciones benéficas de alto perfil. Como periodista freelance especializado en investigación, había dedicado días enteros a revisar registros públicos, entrevistar fuentes anónimas y seguir pistas que parecían llevar a un callejón sin salida. Sin embargo, la información que había descubierto la noche anterior era tan explosiva que sus manos temblaron ligeramente al recordar las implicaciones. El sobre contenía fotografías, extractos bancarios y comunicaciones internas que sugerían un esquema de lavado de dinero que se extendía hasta los niveles más altos de la sociedad británica. Las pruebas apuntaban hacia personas de influencia considerable, incluyendo miembros de organizaciones cercanas a la familia real. William sabía que tenía entre sus manos una historia que podría sacudir los cimientos del establishment británico, pero también entendía los riesgos que esto conllevaba. Mientras reflexionaba sobre sus próximos pasos, el rugido distintivo de múltiples motores se acercaba desde la distancia. William levantó la vista y vio una caravana de vehículos negros aproximándose por la calle principal. La limusina del centro, elegante y reluciente bajo la luz de la mañana, llevaba las placas oficiales que William reconoció inmediatamente. Era el convoy de Camilla, la reina consorte, quien se dirigía hacia uno de sus compromisos oficiales matutinos. La multitud de transeúntes comenzó a detenerse y observar, algunos sacando sus teléfonos para capturar el momento. Los agentes de seguridad que corrían junto al convoy mantenían una vigilancia constante, sus ojos escaneando constantemente el entorno en busca de cualquier amenaza potencial. William se encontró caminando paralelamente a la caravana, su mente trabajando a toda velocidad mientras observaba el despliegue de seguridad. De repente, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. And si las sospechas que había desarrollado durante su investigación eran correctas, esta podría ser su única oportunidad de obtener respuestas directas. Los documentos en su poder sugerían conexiones que llegaban hasta los círculos más íntimos de la realeza. Y quizás, un encuentro cara a cara podría proporcionar la claridad que tanto necesitaba. William aceleró el paso, su corazón comenzando a latir más rápido, mientras consideraba las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que interceptar un convoy real era algo prácticamente impensable, pero las circunstancias extraordinarias requerían medidas extraordinarias. La verdad que había descubierto era demasiado importante para permitir que permaneciera oculta, sin importar las consecuencias personales que pudiera enfrentar. La limusina se acercaba a un semáforo que comenzaba a cambiar de verde a ámbar. William vio su oportunidad y, sin permitirse un momento adicional de duda, corrió hacia la intersección. Sus movimientos fueron deliberados pero no agresivos, manteniéndose visible para los agentes de seguridad mientras se posicionaba de manera que el convoy tuviera que detenerse. Los frenos de la limusina chirriaron suavemente contra el asfalto, cuando el conductor, un hombre experimentado, acostumbrado a manejar situaciones imprevistas, los agentes de seguridad reaccionaron instantáneamente, sus manos moviéndose hacia sus equipos de comunicación mientras evaluaban la situación que se desarrollaba ante ellos. William levantó ambas manos en un gesto universal de paz, el sobre manila claramente visible en una de ellas. Su expresión era seria pero no amenazante, y su postura corporal comunicaba urgencia sin agresión. Podía ver los rostros tensos de los agentes de seguridad a través de las ventanas tintadas de los vehículos de escolta, y sabía que tenía solo unos segundos antes de que la situación escalara más allá de su control.
El agente principal del convoy, un hombre alto y fornido con una cicatriz apenas visible en su mejilla izquierda, se bajó del vehículo delantero con movimientos precisos y calculados. Sus años de experiencia en protección personal se evidenciaban en cada gesto, desde la manera en que mantenía el contacto visual con William hasta cómo posicionaba su cuerpo para mantener una línea clara hacia la limusina principal. Marcus Thompson había servido en el ejército británico durante 15 años, antes de unirse al equipo de seguridad real, y había visto suficientes situaciones tensas para reconocer cuando alguien representaba una amenaza real versus cuando simplemente necesitaba ayuda. Algo en la expresión de William, en la manera en que sostenía el sobre y en su lenguaje corporal general, le decía que este joven no era un fanático peligroso, sino alguien con información importante que creía que necesitaba ser escuchada. La tensión en la intersección era palpable. Los otros transeúntes habían comenzado a retroceder, creando un círculo natural alrededor de la escena que se desarrollaba. El tráfico en las otras direcciones había sido automático y desviado por los agentes de apoyo, creando una burbuja de relativa privacidad en medio del bullicio urbano de Londres. William respiró profundamente, sabiendo que las siguientes palabras que pronunciara determinarían si sería arrestado inmediatamente o si tendría la oportunidad de explicar por qué había tomado una decisión tan drástica. El peso de la información en el sobre parecía intensificarse con cada segundo que pasaba, y podía sentir cómo su determinación se solidificaba aún más. En el interior de la limusina, Camila había observado el desarrollo de los eventos con la compostura que años de vida pública le habían enseñado. Su expresión permanecía serena, pero sus ojos reflejaban una curiosidad genuina sobre las motivaciones del joven que había detenido su convoy de manera tan inusual. A su lado, su asistente personal consultaba discretamente su teléfono, preparándose para cualquier ajuste necesario en el itinerario del día. La mañana londinense continuaba desenvolviéndose a su alrededor, pero en esa intersección específica, el tiempo parecía haberse ralentizado. William sabía que había cruzado una línea de la cual no podría retroceder, pero también sabía que la verdad que había descubierto era demasiado importante para permanecer en silencio. Los documentos en el sobre representaban meses de trabajo meticuloso, y creía firmemente que merecían ser escuchados por alguien en posición de actuar sobre la información. El agente Thompson se acercó a William con pasos medidos, su postura profesional pero no intimidante. Su experiencia le decía que la mejor manera de manejar la situación era permitir que el joven explicara sus motivaciones antes de tomar cualquier acción drástica. Después de todo, en su línea de trabajo, había aprendido que a veces las situaciones más inusuales resultaban ser las más significativas. Los rayos del sol matutino continuaban filtrándose a través de las nubes, creando un juego de luces y sombras que añadía un elemento casi cinematográfico a la escena. Isa, bodied by death in Libya, became a member, and now they got out of pages of fucking is. Isabel seems to be at a bear of fate on the matter for. William poses of the effects of the matter of assisting Beale. La ciudad de Londres continuaba su ritmo acelerado en todas las direcciones, excepto en esa intersección específica, donde un joven periodista con información explosiva había tomado la decisión de interceptar un convoy real, iniciando una cadena de eventos que ninguno de los presentes podría haber anticipado completamente. Marcus Thompson se detuvo a una distancia prudente de William sus años de entrenamiento, dictando cada movimiento calculado. El agente principal mantenía una postura que proyectaba autoridad sin agresión, consciente de que la situación requería diplomacia tanto como seguridad. Sus ojos experimentados evaluaron rápidamente a William, notando la determinación en su postura, la manera en que sostenía el sobre, como si fuera el objeto más valioso del mundo, y más importante, la ausencia de señales que indicaran intenciones violentas. Señor, necesito que mantenga las manos visibles y que explique por qué ha detenido este convoy, dijo Marcus con voz firme pero no hostil, su acento reflejando sus años de servicio militar.
Su mano derecha descansaba casualmente cerca de su radio, listo para solicitar refuerzos si la situación lo requería, mientras que su mirada nunca se apartaba completamente de William. William sintió como la adrenalina corrían por sus venas, pero logró mantener su voz steady cuando respondió. Agente Thompson, mi nombre es William Henderson. Soy periodista de investigación. Tengo información crítica que involucra operaciones financieras fraudulentas que afectan organizaciones benéficas conectadas con la corona. No pude acceder a los canales oficiales porque las propias personas que deberían investigar estas actividades podrían estar comprometidas. La mención específica del nombre de Marcus causó una ligera elevación de sus cejas. El hecho de que este joven conociera su identidad sugería un nivel de investigación que iba más allá de una simple protesta espontánea. Marcus había estado en suficientes situaciones similares para reconocer cuando alguien había hecho su tarea. Y la precisión de William en identificarlo indicaba que esta confrontación había sido planeada cuidadosamente. ¿Cómo conoce mi nombre?, preguntó Marcus, ajustando ligeramente su posición para mantener una línea visual clara hacia todos los puntos de acceso a la intersección. Sus compañeros de equipo habían establecido un perímetro discreto, manteniendo a los curiosos a distancia mientras monitoreaban la situación principal. William respiró profundamente antes de responder. Parte de mi investigación incluye el estudio de los protocolos de Security Rail. Su identidad está listada en varios documentos públicos relacionados con reformas de security implementadas después del incidente de 2019. Pero eso no es importante ahora. Lo que importa es que tengo evidencia de un esquema que está desviando millones de libras de organizaciones benéficas, legítimas hacia cuentas offshore. El sobre Manila en la mano de William parecía irradiar importancia. Marcus podía ver que no estaba vacío, y el peso con que William lo sostenía sugería contenido sustancial. En sus años de servicio había desarrollado un instinto para distinguir entre fanáticos con teorías conspirativas y personas con información genuinamente importante, y algo sobre la manera en que William presentaba su caso sugería que pertenecía al segundo grupo. En el interior de la limusina, Camilla había estado observando el intercambio a través del cristal ligeramente tintado. Su experiencia en vida pública le había enseñado a leer las situaciones rápidamente, y la compostura tanto de la gente como del joven que había detenido su convoy le indicaba que esto no era una amenaza tradicional. Su curiosidad genuina sobre las alegaciones que había logrado escuchar parcialmente la llevó a tomar una decisión que sorprendería a todos los presentes. El intercomunicador interior de la limusina se activó con un clic suave. Marcus, vino la voz clara y autoritaria de Camilla. Me gustaría escuchar lo que este joven tiene que decir. Si considera que la situación es segura, permita que se acerque al vehículo. Marcus giró ligeramente la cabeza hacia la limusina, su entrenamiento luchando contra la solicitud inusual. Nunca en sus años de servicio había recibido una instrucción similar, pero también sabía que Camilla no era una persona que tomara decisiones impulsivas. Si estaba dispuesta a escuchar directamente las alegaciones, debía tener una razón para considerarlas potencialmente válidas. Su Majestad, ¿esto va contra todos los protocolos estándar?, respondió Marcus a través de su micrófono discreto, manteniendo su voz lo suficientemente baja para que William no pudiera escuchar claramente la conversación. Entiendo los protocolos, Marcus, pero también entiendo que a veces las situaciones extraordinarias requieren flexibilidad. Mantenga la seguridad, pero permita la conversación, replicó Camilla con la autoridad tranquila que había perfeccionado durante décadas de servicio público. Marcus asintió casi imperceptiblemente. Luego dirigió su atención de vuelta a William. Ábralo lentamente y muéstrame el contenido desde donde está parado. Instrode for a tono's indication, not negligible. Reading the conversation for total insolence. William sintió una mezcla de alivio and nerviosismo al darse cuenta de que tendría la oportunidad to present su evidencia. Con movimientos deliberadamente lentos y visibles, abrió el sobre Manila y extrajo el primer conjunto de documentos.
Las fotografías que había tomado discretamente durante su investigación mostraban reuniones clandestinas, transferencias bancarias y documentos internos que habían requerido meses de trabajo para obtener. Estas son fotografías de reuniones entre Sir Richard Pemberton, director de la Fundación Benéfica Westminster, y Viktor Kozlov, un oligarca ruso con conexiones conocidas a operaciones de lavado de dinero, explicó William, sosteniendo las imágenes de manera que fueran visibles para Marcus sin acercarse peligrosamente. Las reuniones ocurrieron en fechas específicas que coinciden exactamente con transferencias masivas de fondos benéficos hacia cuentas en paraísos fiscales. Marcus examinó las fotografías desde su posición, su experiencia en análisis de inteligencia permitiéndole evaluar rápidamente la calidad y aparente autenticidad del material. Las imágenes eran claras, estaban fechadas y mostraban a personas que él reconocía de briefings de seguridad previos. La conexión entre un director de organización benéfica y un oligarca con historial cuestionable era exactamente el tipo de información que los servicios de inteligencia tomarían muy seriamente. «Continué», dijo Marcus, su tono ahora reflejando un interés profesional genuino en lugar de simple precaución de seguridad. William extrayó el siguiente conjunto de documentos. Sus manos ahora más histéricas a medida que se daba cuenta de que estaba siendo escuchado seriamente. Estos son extractos bancarios que obtuve a través de una fuente dentro del sector financiero. Muestran transferencias de 32 millones de libras desde las cuentas principales de 3 organizaciones benéficas diferentes, todas ocurriendo dentro de un período de 6 semanas el año pasado. Los números eran específicos, las fechas eran precisas, y la documentación parecía auténtica. Marcus había visto suficiente material fraudulento durante su carrera para reconocer cuando algo tenía la apariencia de legitimidad. Y los documentos que William presentaba superaban esa prueba inicial. En la limusina, Camilla había logrado escuchar gran parte de la presentación de William a través del sistema de comunicación del vehículo. Los nombres mencionados no le eran completamente desconocidos. Sir Richard Pemberton había estado presente en varios eventos benéficos oficiales, y las organizaciones mencionadas habían recibido patrocinio real en múltiples ocasiones. La ventana trasera de la limusina descendió lentamente, sorprendiendo tanto a Marcus como a William. Camilla, manteniendo la dignidad y compostura que caracterizaban todas sus apariciones públicas, dirigió su atención directamente a William. Joven, comprendo que ha tomado medidas extraordinarias para llamar nuestra atención sobre este asunto, dijo Camilla, su voz carrying la autoridad natural de décadas en posiciones de responsabilidad pública. Si sus alegaciones son correctas, representan una traición seria a la confianza pública. Sin embargo, también comprendo que hacer acusaciones sin fundamento contra individuos prominentes puede tener consecuencias legales graves. William sintió el peso de estar bajo el escrutinio directo de un miembro de la familia real, pero su convicción sobre la importancia de la información que había descubierto le proporcionó la fortaleza necesaria para mantener su compostura. Su Majestad, comprendo completamente las implicaciones de lo que estoy alegando, y dedicado meses a verificar cada detalle, cada conexión, cada transacción. No habría tomado esta acción drástica si no estuviera completamente seguro de la validez de la evidencia. El tráfico already delayed the intersuccession about a CEO completely desviado por Institute Courier. For this, it is a big head. This is the book, it's about history. Tráfico already delayed the intersuccession about instituted students to people who failed deliver and stored. Camilla estudió la expresión de William buscando signos de desequilibrio mental o motivaciones ocultas. Su experiencia en evaluar personas durante décadas de compromisos públicos le había enseñado a leer las expresiones faciales y el lenguaje corporal con considerable precisión. Lo que vio en William no era fanatismo o búsqueda de atención, sino una determinación genuina y una preocupación sincera por un asunto que consideraba de importancia nacional. Marcus,
Necesito que coordine con los servicios apropiados para que este material sea evaluado por expertos, instruyó Camilla tomando una decisión que reflejaba tanto precaución como responsabilidad. Disc, si existe una amenaza real a la integridad de las organizaciones benéficas asociadas con la corona, debe ser investigada completamente y sin demora. La respuesta de Camilla validó instantáneamente la decisión audaz de William de interceptar el convoy. Sus meses de trabajo solitario y los riesgos que había asumido al investigar figuras poderosas ahora serían evaluados por las autoridades apropiadas, en lugar de ser ignorados o enterrados en la burocracia administrativa. Marcus asintió y activó su radio para comunicarse con el centro de comando. Control. Necesito conexión inmediata con el jefe de Seguridad Nacional. Tenemos material de inteligencia potencialmente crítico que requiere evaluación inmediata. Transmitió, usando códigos que William no podía comprender, pero que claramente indicaban la seriedad con que su información estaba siendo tomada. La intersección donde todo había comenzado ahora se había transformado en el centro de una operación de seguridad improvisada, con la información de William sirviendo como el catalizador para lo que podría convertirse en una investigación de alcance nacional. El joven periodista había logrado algo que parecía imposible. Había conseguido que las más altas autoridades del país tomaran en serio sus descubrimientos sobre corrupción en las esferas de poder. Mientras Marcus coordinaba la evaluación de los documentos de William a través de canales de seguridad oficiales, un movimiento sutil en el interior de la limusina captó su atención periférica. Su entrenamiento en observación de detalles le había enseñado a mantener conciencia de todo su entorno, incluso cuando se enfocaba en una tarea específica, y algo en el comportamiento de los ocupantes del vehículo había cambiado durante los últimos minutos. El agente experimentado dirigió una mirada discreta hacia la limusina y notó que Camilla había adoptado una postura ligeramente más tensa. Su lenguaje corporal, que momentos antes reflejaba curiosidad controlada sobre las alegaciones de William, ahora mostraba señales sutiles de incomodidad que Marcus había aprendido a reconocer durante sus años de servicio, protegiendo a miembros de la familia real. William, completely absorto en la validación que había recibido de sus meses de investigación, no había notado los cambios sutiles en la dinámica dentro del vehículo. Su atención estaba enfocada en organizar el resto de sus documentos para presentación adicional, confiado en que finalmente había encontrado el canal apropiado para que su información fuera tomada seriamente por las autoridades competentes. Sin embargo, Marcus había desarrollado instintos que iban más allá de las amenazas externas obvias. Algo sobre la situación completa no se sentía completamente correcto, aunque no podía identificar específicamente qué había activado sus alarmas internas. Su experiencia le decía que confiara en estas sensaciones, especialmente cuando la seguridad de personas bajo su protección estaba en juego, con movimientos calculados que parecían parte de su rutina normal de verificación de seguridad. Marcus se acercó al lado del conductor de la limusina. Su posición le permitía obtener una vista más clara del interior del vehículo, mientras mantenía contacto visual con William en el perímetro establecido por su equipo de seguridad. Lo que vio a través del cristal de separación entre el compartimento del conductor y el área de pasajeros lo hizo detenerse abruptamente. Había una figura adicional en el vehículo, parcialmente oculta detrás de Camilla, que no había estado presente en los briefings de seguridad matutinos. La persona, un hombre de mediana edad con cabello gris y traje oscuro, permanecía inmóvil y en silencio, pero su presencia no autorizada representaba una violación masiva de todos los protocolos de seguridad real. Marcus activó inmediatamente su radio personal, usando un código de emergencia que alertaría a todo su equipo sin causar pánico público. Control. Tenemos una situación de seguridad nivel rojo. Pasajero no autorizado en el vehículo principal. Necesito apoyo inmediato y protocolo de aislamiento, transmitió en voz baja, manteniéndose lo suficientemente calmado para no alarmar a William o a los transeúntes cercanos. La respuesta fue instantánea.
Los agentes de seguridad que habían estado manteniendo el perímetro exterior comenzaron a ajustar sus posiciones con movimientos que parecían casuales pero que en realidad estaban estableciendo un cerco de seguridad más estricto. La situación había evolucionado de una interceptación inusual pero manejable a un potencial incidente de seguridad nacional. Camilla, percibiendo el cambio en la tensión a su alrededor, giró ligeramente para hacer contacto visual con Marcus. Su expresión confirmó lo que él había sospechado. Ella también era consciente de la presencia no autorizada y estaba esperando instrucciones sobre cómo proceder. Su entrenamiento en protocolos de seguridad personal le había enseñado a mantener la calma en situaciones irregulares, pero también a comunicar discretamente cuando se sentía en riesgo potencial. El pasajero oculto, que hasta ese momento había permanecido completamente inmóvil, comenzó a mostrar signos de agitación a medida que se daba cuenta de que su presencia había sido detectada. Marcus notó movimientos sutiles que sugerían que la persona estaba considerando sus opciones, lo cual elevó inmediatamente el nivel de amenaza potencial de la situación. William, todavía enfocado en sus documentos, comenzó a darse cuenta de que algo había cambiado dramáticamente en la atmósfera que los rodeaba. Los agentes de seguridad que previamente habían mantenido posiciones relajadas ahora mostraban tensión corporal que indicaba preparación para acción inmediata. Sus años como periodista de investigación le habían enseñado a leer las dinámicas de poder y tensión, y era evidente que había surgido una nueva variable en la ecuación. «Agente Thompson, ¿hay algún problema?», preguntó William. Su instinto periodístico detecten que la situación había evolucionado más allá de su interceptación inicial del convoy. Marcus mantuvo su concentración en el vehículo mientras respondía brevemente. «Señor Henderson, necesito que mantenga su posición actual y permanezca alerta. Ha surgido una situación de seguridad que requiere nuestra atención inmediata». La tensión en la intersección se había intensificado exponencialmente. Lo que había comenzado como una confrontación inusual pero pacífica entre un periodista determinado y un convoy real se había transformado en una situación de seguridad compleja que involucraba múltiples variables desconocidas. El pasajero no identificado finalmente habló. Su voz siendo escuchada por primera vez por Marcus a través de los sistemas de audio del vehículo. «No hay necesidad de alarma. Mi presencia aquí fue coordinada a través de canales apropiados». Sin embargo, Marcus sabía con certeza absoluta que ninguna presencia adicional había sido autorizada para ese día específico. Los manifiestos de pasajeros para todos los movimientos reales eran verificados múltiples veces, y cualquier cambio de último minuto requería autorizaciones específicas. Él habría recibido personalmente. «Señor, necesito que se identifique inmediatamente y que explique cómo obtuvo acceso a este vehículo», demandó Marcus, su tono ahora reflejando la autoridad completa de su posición mientras se preparaba para cualquier escalación de la situación. El hombre en el interior del vehículo permaneció silencioso por un momento, aparentemente calculando su respuesta. Su hesitación solo confirmó las sospechas de Marcus de que su presencia no era legítima, elevando aún más el nivel de alerta de la situación. Camilla, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante décadas de vida pública, habló con voz clara y autoritaria. «Marcus, esta persona abordó el vehículo en el último momento antes de nuestra partida, alegando tener autorización de mi oficina personal. No tuve oportunidad de verificar sus credenciales antes de que comenzáramos nuestro movimiento». La revelación explicó por qué la presencia no autorizada no había sido detectada durante las verificaciones de seguridad rutinarias. El individuo había utilizado el periodo de transición entre la preparación del vehículo y el inicio del viaje para infiltrarse en el convoy, aprovechando una ventana de oportunidad que requería conocimiento detallado de los protocolos operacionales. William escuchó la conversación con creciente comprensión de que había interceptado un convoy que ya estaba comprometido por un infiltrado no identificado. Su acción audaz de detener la limusina
motivada por su deseo de presentar evidencia de corrupción financiera, había resuelto inadvertidamente en la exposición de una violación de seguridad completamente diferente y potencialmente más peligrosa. Los refuerzos de seguridad comenzaron a llegar discretamente a la intersección, desplegándose en posiciones que permitirían el control completo de la situación sin causar pánico entre los civiles presentes. La operación se estaba desarrollando con la precisión que caracterizaba las respuestas de emergencia de los servicios de seguridad británicos. Marcus tomó la decisión de abordar directamente la amenaza identificada. Con movimientos calculados se acercó a la puerta trasera de la limusina mientras mantenía comunicación continua con su equipo de apoyo. Su experiencia en situaciones de alto riesgo le había enseñado que la resolución rápida y decidida a menudo era la mejor estrategia para minimizar el peligro para las personas bajo su protección. Señor, voy a abrir la puerta del vehículo. Necesito que mantenga las manos visibles y que salga lentamente, instruyó Marcus, su mano posicionada cerca de su equipo de emergencia, mientras se preparaba para cualquier reacción impredecible del pasajero no autorizado. La situación había alcanzado un punto crítico donde múltiples factores convergían de manera inesperada. William había iniciado la secuencia de eventos con su interceptación del convoy para exponer corrupción financiera, pero su acción había resultado en el descubrimiento de una violación de seguridad real, que podría tener implicaciones mucho más amplias para la seguridad nacional. El pasajero oculto, consciente de que su presencia había sido completamente expuesta y que ya no tenía posibilidad de mantener su infiltración secreta, comenzó a mostrar signos de preparación para lo que sea que fuera su plan original. Marcus reconoció estos indicadores de comportamiento de sus años de experiencia en situaciones de crisis y sabía que los próximos momentos serían cruciales para determinar si la situación se resolvería pacíficamente o si escalaría hacia algo más peligroso. La intersección londinense, que había sido el escenario de una confrontación periodística inusual, se había transformado en el centro de una operación de seguridad nacional que involucraba múltiples agencias y niveles de autoridad. Los eventos del día habían demostrado cómo las situaciones aparentemente simples podían evolucionar rápidamente hacia complejidades que nadie había anticipado completamente. La tensión había alcanzado un punto crítico cuando Marcus se posicionó estratégicamente junto a la puerta trasera de la limusina, preparándose para confrontar directamente al pasajero no autorizado. Sus años de entrenamiento en situaciones de crisis habían perfeccionado su capacidad para evaluar y responder a amenazas potenciales, pero algo sobre el comportamiento del infiltrado le parecía inconsistente con los patrones típicos de individuos con intenciones violentas. El pasajero misterioso finalmente decidió cooperar con las instrucciones de Marcus. Con movimientos deliberadamente lentos y visibles, colocó sus manos sobre el asiento frente a él y habló con voz clara y controlada. Agente Thompson, mi nombre es Inspector General David Hartwell del Department of the Investigations Internas de la Corona. Mi presencia en este vehículo está relacionada con la investigación que este joven periodista ha estado desarrollando. La revelación golpeó a Marcus como un rayo inesperado. David Hartwell era una figura conocida dentro de los círculos de seguridad gubernamental, responsable de investigaciones de alto nivel que involucraban irregularidades dentro de las instituciones asociadas con la corona. Su reputación por mantener el más alto nivel de discreción en operaciones sensibles era legendaria, lo que explicaría por qué su presencia no había sido comunicada a través de los canales normales de seguridad. William, escuchando el intercambio, sintió una mezcla de validación y aprensión. El hecho de que un investigador oficial estuviera presente sugería que sus sospechas sobre corrupción en organizaciones benéficas habían sido correctas, pero también indicaba que la situación era mucho más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Inspector General Hartwell, necesito verificación inmediata de su identidad y autorización, respondió Marcus, siguiendo protocolos estrictos, a pesar de reconocer el nombre. En situaciones de seguridad de alto nivel, la verificación de identidad era obligatoria independientemente de las reputaciones o reconocimientos previos. Hartwell extractó lentamente una credencial oficial de su chaqueta interior
manteniéndola visible mientras permitía que Marcus verificara su autenticidad. La identificación confirmó su posición como inspector general, pero también reveló que había sido autorizado para operaciones encubiertas relacionadas con investigaciones de corrupción financiera. Agente Thompson ha estado monitoreando las actividades del señor Henderson durante las últimas 6 semanas, explicó Hartwell, su tono indicando la seriedad de la situación. Su investigación ha estado corriendo paralela a una operación oficial que mi departamento ha estado desarrollando durante los últimos 8 meses. Su interceptación de este convoy hoy ha acelerado significativamente nuestro cronograma operacional. La información era sorprendente tanto para Marcus como para William. El joven periodista se dio cuenta de que sus meses de trabajo solitario habían estado desarrollándose simultáneamente con una investigación oficial, y que su acción audaz de detener el convoy había creado una convergencia no planificada entre ambas operaciones. Camilla, que había mantenido silencio mientras se desarrollaba la situación de seguridad, finalmente habló con la autoridad que caracterizaba su posición. Inspector General Hartwell, comprendo la naturaleza sensitiva de sus operaciones, pero infiltrar mi vehículo personal, sin notificación previa, representa una violación seria de protocolos de seguridad real. Hartwell asintió respetuosamente antes de responder. Su mi consistency comprende completely irregularidad de mi presencia no anunciada. Sin embargo, habíamos recibido intelligences demanding to confirm the sentence incompletely disciplined upon the expedition from Mienduscan mandated by the consistencies of immense surprises by his own defense of the villager. Mi presencia era una medida precautoria para asegurar que cualquier información que presentara fuera evaluada inmediatamente por autoridades competentes. William se sintió simultáneamente impresionado y ligeramente perturbado al darse cuenta del nivel de vigilancia que había estado bajo observación durante su investigación. Sus movimientos, sus fuentes, y aparentemente incluso sus planes de interceptar el convoy, habían sido monitoreados por agencias gubernamentales que habían estado desarrollando su propia investigación paralela. Las alegaciones del señor Henderson sobre Sir Richard Pemberton y las organizaciones benéficas comprometidas han sido confirmadas por nuestra investigación independiente, continúa Hartwell. Sin embargo, la red de corrupción es significativamente más extensa de lo que sus documentos indican. Los individuos que él ha identificado son componentes de una operación de lavado de dinero internacional que involucra múltiples países y cientos de millones de libras. La revelación transformó completamente la comprensión de William sobre el alcance de lo que había descubierto. Sus meses de investigación, él había considerado exhaustivos. Aparentemente habían expuesto solo la superficie de una red criminal mucho más sofisticada y extensiva. Marcus, evaluando la nueva información, comenzó a relajar su postura defensiva. La presencia de Hartwell, aunque irregular en términos de protocolos, tenía sentido dentro del contexto de una operación de inteligencia compleja. Su experiencia le había enseñado que las investigaciones de alto nivel a menudo requerían métodos no convencionales para mantener la seguridad operacional. Inspector General, ¿qué nivel de amenaza representa esta red para la seguridad nacional? Preguntó Marcus, cambiando su enfoque hacia la evaluación de riesgos más amplios que podrían afectar su responsabilidad de protecta Camilla. Las conexiones internacionales de esta red incluyen organizaciones que han sido identificadas como financiadoras de actividades terroristas, respondió Hartwell gravemente. La interceptación de estos fondos no solo es una cuestión de corrupción financiera, sino también una preocupación de seguridad nacional directa. La información elevó inmediatamente la seriedad de toda la situación. William se dio cuenta de que su investigación periodística había tropezado con una operación criminal, que tenía implicaciones que se extendían mucho más allá de la simple corrupción de organizaciones benéficas locales. Camilla, procesando las implicaciones de lo que había escuchado, tomó una decisión que reflejaría su comprensión de las responsabilidades que acompañaban su posición. Inspector General Hartwell, necesito que coordine inmediatamente con las agencias apropiadas para que esta información sea elevada al nivel de seguridad nacional más alto.
Si existen conexiones terroristas, no podemos permitir que continúen operando. La intersección que había sido el escenario de una confrontación inusual se había transformado en el centro de coordinación para una operación de seguridad nacional de múltiples agencias. Los refuerzos que habían llegado discretamente ahora recibían nuevas instrucciones para establecer protocolos de seguridad que reflejaran el nivel elevado de amenaza que había sido identificado. William, observando cómo su investigation individual se había expandido hacia una operación gubernamental masiva, sintió una mezcla de satisfacción por haber expuesto la verdad y aprensión sobre las implicaciones más amplias de lo que había descubierto. Sus documentos, que había considerado explosivos en términos de corrupción local, ahora se revelaban como componentes de un rompecabezas mucho más grande y peligroso. Señor Henderson se dirigió Hartwell directamente a William. Su trabajo investigativo ha sido instrumental para completar nuestra comprensión de esta red. Sin embargo, por su seguridad personal y la integridad with the operation en curso, necesita cooperate completely complicated con nuestros agree para los próximos procedimientos. La realización de que había estado involucrado inadvertidamente en una investigación de seguridad nacional cambió completamente la perspectiva de William sobre los riesgos que había estado asumiendo durante sus meses de trabajo. Las fuentes que había protegido, los documentos que había obtenido y las conexiones que había trazado ahora requerían protección y manejo por parte de agencias gubernamentales especializadas. Marcus, coordinando con el centro de comando a través de comunicaciones encriptadas, recibió instrucciones para establecer un perímetro de seguridad expandido y coordinar el transporte seguro de todas las personas involucradas hacia instalaciones donde la información pudiera ser procesada apropiadamente sin riesgo de compromiso. La operación había evolucionado desde una interceptación periodística audaz hacia el descubrimiento simultáneo de una red criminal internacional y una operación de inteligencia gubernamental en curso. La convergencia de estos elementos había creado una situación que requería la coordinación de múltiples niveles de autoridad gubernamental. Camilla, manteniendo la dignidad que caracterizaba todas sus interacciones públicas incluso en circunstancias extraordinarias, dirigió sus palabras finales a William. Joven, su determinación para exponer la verdad ha resultado en el descubrimiento de amenazas que se extienden mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Su coraje para tomar acción cuando las instituciones normales parecían inadecuadas ha servido al interés público de maneras que probablemente nunca comprenderá completamente la intersección londinense. Testigo de eventos que habían comenzado como una confrontación individual y habían evolucionado hacia una operación de seguridad nacional, ahora se preparaba para la conclusión de una secuencia de eventos que había demostrado cómo la determinación individual podía catalizar descubrimientos de importancia nacional. William Henderson, el joven periodista que había arriesgado todo para exponer la verdad, había logrado algo que parecía imposible. Había conseguido que las más altas autoridades del país no solo escucharan sus preocupaciones, sino que actuaran decisivamente para proteger la seguridad nacional contra amenazas que se extendían mucho más allá de sus descubrimientos originales. Los eventos del día habían probado que incluso en una sociedad con instituciones establecidas y protocolos rigurosos, a veces se requiere la acción audaz de individuos determinados para exponer verdades que de otra manera podrían permanecer ocultas, protegiendo así el bienestar de toda la nación.